En el corazón de Miami, donde el lujo se exhibe como una armadura, el multimillonario Matteo Lombardi cenaba en un silencio sepulcral junto a su hijo de 6 años, Leo, atrapado en una jaula de oro construida por el dolor de haber perdido a su esposa 5 años atrás. Matteo era un fantasma en su propia vida, pero esa noche todo cambió cuando una mujer desesperada, Isabel Fontanelle, irrumpió en el restaurante con la ropa gastada y una mirada de pánico absoluto. Detrás de ella, 2 hombres de traje la seguían como depredadores. Justo cuando la acorralaban, la pequeña voz de Leo rompió el hechizo de apatía de su padre. «Papá, ¿podemos ayudarla?». Esa simple pregunta fue como un relámpago que iluminó la oscuridad de Matteo. ¿Qué harías si la inocente pregunta de un niño fuera la llave que destrozara el castillo de mentiras en el que has vivido durante los últimos 5 años? Antes de que descubras por qué esa mujer, Isabel, tiene en sus manos el secreto que puede destruir a Matteo o liberarlo para siempre, haz una pausa. Si tú también crees que la voz de un niño puede ser más fuerte que la más cruel de las conspiraciones y que el amor verdadero merece una segunda oportunidad, deja tu like para encender una luz de esperanza en esta historia. Y suscríbete ahora mismo, porque lo que está a punto de revelarse probará que a veces, para sanar una herida, primero hay que descubrir quién la provocó. No te pierdas ni un solo segundo de esta impactante historia de justicia y redención, porque el pasado está a punto de volver para cobrar una deuda que nunca fue saldada. Impulsado por una fuerza que no sentía desde hacía años, Matteo se levantó, su imponente figura proyectando una sombra sobre los acosadores. Con una autoridad gélida que congeló el ambiente, los enfrentó, protegiendo a Isabel con su propio cuerpo. Los hombres, sorprendidos por la intervención de un hombre tan poderoso, retrocedieron y desaparecieron entre la multitud, pero la tensión quedó flotando en el aire. Sin embargo, al mirar a la mujer que temblaba detrás de él, Matteo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el peligro. En los ojos de Isabel no solo vio miedo, vio un eco aterrador de la misma desesperación que había visto en su esposa, Elena, momentos antes del supuesto accidente que le arrebató la vida. En ese instante, supo que no había sido una coincidencia. Se había topado con el abismo de un misterio que estaba directamente conectado con la herida más profunda de su alma. Matteo llevó a Isabel a la seguridad de su mansión en Star Island, un santuario de mármol y cristal que contrastaba brutalmente con la ropa gastada y el pánico que aún se aferraba a ella como una segunda piel. Mientras el pequeño Leo dormía en un sofá cercano, completamente ajeno a la tormenta que se desataba a su alrededor, la desconfianza inicial de Isabel luchaba contra una desesperación abrumadora. «¿Por qué te perseguían esos hombres?», preguntó Matteo, su voz un eco en el vasto y silencioso salón. Con un nudo en la garganta, ella finalmente se atrevió a revelar la verdad que la había convertido en una fugitiva. «No soy una ladrona, soy una periodista. Estaba investigando a tu socio, Ricardo Montero, por corrupción en tu propia empresa, pero descubrí algo mucho peor. La muerte de tu esposa, Elena, no fue un accidente, Matteo. Fue un asesinato». El escepticismo inicial de Matteo se desvaneció en un instante, reemplazado por una furia helada y un dolor tan profundo que amenazaba compartirlo en dos. La llevó a su estudio, un espacio dominado por maquetas de edificios que de repente parecían monumentos a una vida construida sobre una mentira. Sobre la pulida mesa de caoba, Isabel extendió su investigación. Copias de transacciones financieras sospechosas, notas codificadas y una pequeña grabadora de voz. Ricardo ha estado desviando fondos durante años, pero Elena lo descubrió todo, explicó ella, su voz temblorosa pero firme. Tengo pruebas de que ella se reunió con él el día de su muerte para confrontarlo.
Juntos pasaron la noche entera uniendo las piezas de un rompecabezas macabro, cada documento una daga en el corazón de Mateo, cada revelación una confirmación de que había estado ciego ante la traición del hombre que llamaba su mejor amigo. Mientras tanto, en un lujoso penthouse con vistas a la bahía de Biscayne, Ricardo Montero recibía la llamada que confirmaba su fracaso. La rabia bullía bajo su impecable fachada de encanto y control. Sabía que Isabel era una amenaza persistente, pero ahora, con Mateo Lombardi protegiéndola, el peligro se había multiplicado exponencialmente. Miró una vieja fotografía en su escritorio. Él, Mateo y Elena, sonriendo en los inicios de su empresa, un doloroso recordatorio de todo lo que sentía que le habían robado. Con una frialdad calculada, marcó un número. «Prepara el plan B», ordenó a su secuaz. «Ya no vamos a asustarla. Vamos a destruir su credibilidad. Haré que Mateo crea que está protegiendo a una estafadora oportunista. Lo aislaremos por completo. Y luego, cuando esté sola de nuevo, la eliminaremos». El sol de la mañana se filtraba por las imponentes ventanas cuando el pequeño Leo, todavía somnoliento y con el pijama arrugado, entró en el estudio. Sin dudarlo un segundo, se acurrucó junto a Isabel en el sofá, buscando instintivamente calor y seguridad en la extraña que su padre había traído a casa. Ese simple y puro gesto de confianza infantil rompió las últimas barreras que quedaban entre ellos. Mateo observó la escena y por primera vez en 5 largos años, un sentimiento distinto al dolor se abrió paso en su corazón. Una extraña y abrumadora mezcla de gratitud y una incipiente ternura. Isabel, conmovida hasta las lágrimas, le devolvió la mirada. En ese silencio sellaron un pacto no hablado. Ya no eran un millonario roto y una fugitiva aterrorizada. Eran 2 almas luchando por la misma verdad, unidas por el peligro y la inocencia de un niño. La calma se hizo añicos al día siguiente con la brutalidad de un misil mediático. Ricardo, moviendo los hilos de su poder, había orquestado una campaña de desprestigio fulminante. Los titulares de los tabloides más influyentes de Miami gritaban en letras escarlata: «La estafadora y el millonario roto, Isabel Fontanelle, la cazafortunas que manipula al viudo Mateo Lombardi». El artículo, venenoso y detallado, pintaba a Isabel como una delincuente con un historial de fraudes, una mujer que se aprovechaba de hombres vulnerables. Era una obra maestra de la difamación, diseñada para aislar a Mateo y convertir a Isabel en un paria público. Ricardo sonrió desde su oficina, imaginando la duda sembrada en el corazón de su antiguo amigo. Creía haber lanzado el golpe de gracia, el que finalmente los separaría y dejaría a Isabel completamente sola y a su merced. El ataque surtió efecto inmediato. La mansión de Mateo se convirtió en una fortaleza sitiada, con su teléfono sonando sin cesar. Abogados, socios y miembros de la junta directiva exigían explicaciones, alarmados por el escándalo que amenazaba con derrumbar el imperio Lombardi. Isabel, pálida como un fantasma, vio su rostro en la pantalla del televisor. Su vida destrozada por mentiras. Sintió el pánico ahogarla, la misma sensación de impotencia que la había perseguido por meses. Pero cuando levantó la vista hacia Mateo, esperando ver una sombra de duda, encontró una furia helada dirigida no hacia ella, sino hacia el mundo exterior. «No te voy a dejar sola», dijo él, su voz un ancla en medio de la tormenta. «Si Ricardo cree que esto me asustará, no me conoce. Ahora, más que nunca, vamos a destruirlo». Decididos a contraatacar, se sumergieron de nuevo en la investigación, buscando cualquier fisura en la narrativa de Ricardo. Fue Isabel, con su instinto periodístico afilado por años de experiencia, quien encontró la anomalía. En el informe original del accidente de Elena había un anexo casi olvidado: el testimonio de un mecánico llamado Javier,
quien inspeccionó el coche brevemente antes de que la investigación oficial fuera asumida por un equipo especializado contratado por Ricardo. El informe de Javier mencionaba una falla inusual en la línea de frenos que no coincidía con el dictamen final de error del conductor. Javier había sido despedido de su taller una semana después del incidente y, según los registros públicos, había desaparecido del mapa. Encontrar a ese hombre se convirtió en su única esperanza, la primera pieza tangible que podría desmantelar la mentira. La búsqueda de Javier los llevó lejos del lujo de Star Island, a los barrios olvidados de Hialeah, donde el olor a café cubano se mezclaba con la desesperación. Bajo el sol abrasador de la tarde, mientras preguntaban en talleres de mala muerte y fondas anónimas, la fachada de millonario de Mateo se desmoronó por completo. «Debí haberlo visto», confesó él en el coche, su voz rota por la culpa. «Ricardo era mi hermano y no vi al monstruo que crecía a mi lado». Isabel le tomó la mano, un gesto que valía más que 1000 palabras. «Tú no tienes la culpa. La maldad se esconde detrás de las mejores máscaras», le susurró. En ese momento, en medio del peligro y la incertidumbre, dejaron de ser dos extraños unidos por la tragedia. Eran un equipo, dos corazones heridos, encontrando la fuerza para sanar juntos. Tras días de una búsqueda implacable que los llevó por los rincones más olvidados de la ciudad, finalmente lo encontraron. Javier vivía en un pequeño apartamento en los suburbios, un hombre consumido por el miedo, con la mirada de quien ha visto un fantasma y nunca ha dejado de correr. Al principio se negó a hablar, su cuerpo temblando ante la sola mención del nombre de Ricardo Montero. Pero Mateo, despojado de su armadura de millonario, se sentó frente a él y le habló no como un superior, sino como un esposo que había perdido a su amor. Le habló del dolor, de la mentira y de su hijo, que merecía crecer en un mundo donde la verdad importara. Isabel, a su lado, le aseguró que esta vez no estaría solo. Viendo una sinceridad que no había encontrado en años, Javier finalmente asintió, las lágrimas surcando su rostro cansado. Con la voz quebrada por 5 años de silencio y culpa, Javier les contó todo. Describió con una precisión escalofriante cómo encontró la línea de los frenos del coche de Elena, no desgastada, sino limpiamente cortada, un acto de sabotaje inconfundible. A las pocas horas de reportarlo, 2 hombres de Ricardo aparecieron en su taller. Le ofrecieron una suma de dinero que cambiaría su vida y le mostraron fotos de sus hijos jugando en el parque. La amenaza fue clara y brutal. Aterrado, aceptó el dinero y el silencio. Pero antes de irse, hizo una copia de su informe original y la escondió. Con manos temblorosas se la entregó a Mateo, una hoja de papel amarillenta que contenía la prueba irrefutable de un asesinato. Era la bala de plata que necesitaban para derribar al monstruo. De vuelta en la mansión, el ambiente ya no era de miedo, sino de una furia fría y calculadora. Con el testimonio de Javier grabado y el informe en sus manos, la victoria estaba al alcance. Mateo, con la mente estratégica de un arquitecto diseñando su obra maestra, trazó el plan final. No irían a la policía, donde la influencia de Ricardo podría corromperlo todo. La justicia sería pública, humillante e ineludible. El golpe se daría en el escenario más grande de Ricardo. La reunión anual de la Junta Directiva y accionistas de Lombardi Constructions, que se celebraría en 2 días. Allí, frente a todo el mundo que había ayudado a construir su falso imperio, lo desenmascararían. Era una apuesta de todo o nada, un movimiento audaz que podría destruirlos o liberarlos para siempre. La noche antes de la confrontación, un silencio cargado de tensión se apoderó de la mansión. Mateo encontró a Isabel en el balcón, con la mirada perdida en las luces de Miami. Se acercó a ella, la gratitud desbordando su corazón. «Salvaste mi vida, Isabel. No solo de Ricardo, sino de mí mismo. Estaba muerto y no lo sabía», confesó él.
su voz apenas un susurro. Ella se giró, sus ojos brillando con una emoción que reflejaba la suya. «Y tú me diste un motivo para dejar de huir», respondió ella. En ese instante, bajo el manto de la noche estrellada, sus manos se encontraron. No fue un toque apasionado, sino uno de profundo reconocimiento, un pacto silencioso de dos almas que habían encontrado en medio del infierno la promesa de un cielo. Estaban listos para la guerra, no solo por Elena, sino por el futuro que ahora se atrevían a imaginar juntos. El salón de juntas de Lombardi Constructions era un mausoleo de cristal y acero, frío e impersonal, un reflejo del hombre que ahora lo presidía. Ricardo Montero, en la cúspide de su poder, sonreía con una confianza depredadora a los miembros de la junta, completamente ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. La puerta se abrió y todas las cabezas se giraron. Matteo Lombardi entró, no como el fantasma roto que todos conocían, sino con una presencia imponente y una mirada de acero. A su lado, Isabel Fontanelle caminaba con una dignidad inquebrantable. El aire se cargó de una electricidad palpable. Ricardo sintió una punzada de inquietud, pero la descartó como una paranoia. No sabía que estaba a punto de presidir su propia ejecución pública, en el mismo trono que había robado con sangre y mentiras. Matteo se paró en la cabecera de la mesa, su silencio dominando la sala más que cualquier grito. Antes de discutir las cifras de este trimestre, quiero hablar de un legado. El legado de mi esposa Elena, dijo, su voz resonando con una calma aterradora. Ricardo se tensó, una gota de sudor frío recorriendo su espalda. Con un clic en un control remoto, la enorme pantalla detrás de él cobró vida. No eran gráficos de ganancias, sino las palabras de una mujer escritas desde el más allá. La última entrada del diario digital de Elena llenó la pantalla. He descubierto la verdad sobre Ricardo. El lavado de dinero es solo el principio. Voy a enfrentarlo. Tengo miedo. Su mirada hoy no era la de un amigo. Era la de un monstruo. Un jadeo colectivo recorrió la sala, mientras el mundo de Ricardo se hacía añicos en tiempo real. El rostro de Ricardo se contorsionó en una máscara de furia animal. Su fachada de encanto se desintegró, revelando al monstruo que Elena había visto. «Sí, fui yo», gritó, su voz rompiéndose en un alarido de locura y resentimiento. Ella iba a destruirlo todo. Iba a quitármelo todo, igual que tú. Tú nunca la mereciste, Matteo, con tu dolor y tu apatía. Yo la amaba de verdad. Yo merecía su amor. Yo merecía esta empresa. Su confesión, un torrente de veneno y envidia acumulado durante años, llenó el silencio atónito de la sala. Matteo no reaccionó con ira, sino con un dolor profundo y devastador. Una sola lágrima silenciosa rodó por su mejilla, el punto final a 5 años de luto por una mentira. La traición era absoluta, más cruel de lo que jamás había imaginado. Justo cuando la confesión de Ricardo quedó suspendida en el aire, las imponentes puertas dobles del salón de juntas se abrieron de golpe. 2 detectives de la policía de Miami entraron, sus rostros impasibles, seguidos por varios oficiales uniformados. El caos se apoderó de la sala, pero los ojos de Ricardo solo veían a Matteo. La comprensión de que había caído en una trampa perfecta lo golpeó con la fuerza de un rayo. Mientras los oficiales le leían sus derechos y el frío metal de las esposas se cerraba alrededor de sus muñecas, su mirada se encontró con la de Matteo. No había odio en los ojos de Matteo, solo una inmensa y helada piedad. Al ser arrastrado fuera de la sala, Ricardo vio a Isabel poner una mano reconfortante en el brazo de Matteo. En ese instante, supo que no solo había perdido su libertad, había perdido una guerra que nunca tuvo oportunidad de ganar. El escándalo estalló con la furia de un huracán mediático, demoliendo el imperio de Ricardo Montero en cuestión de horas. Su confesión, grabada y reproducida hasta la saciedad,
lo convirtió en el villano más despreciado de Miami. Despojado de su fortuna, de sus conexiones y de su arrogancia, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su nombre ahora sinónimo de traición y asesinato. En la soledad de su celda, Ricardo no pensaba en el dinero perdido, sino en la imagen de Mateo e Isabel juntos, un recordatorio perpetuo de su fracaso absoluto. Mientras tanto, en la mansión de Star Island, el silencio ya no era pesado y lúgubre, sino un bálsamo sanador. Por primera vez en 5 años, Mateo e Isabel podían respirar, el peso del pasado finalmente levantado de sus hombros. Fiel a su promesa de honrar la verdadera memoria de Elena, Mateo tomó una decisión radical que sacudió al mundo empresarial. Vendió su participación mayoritaria en Lombardi Constructions, negándose a liderar un legado manchado con la sangre de su esposa. Con los miles de millones obtenidos, creó la Fundación Elena Valverde, una organización sin fines de lucro dedicada a proteger y financiar a periodistas de investigación que, como Isabel, arriesgaban sus vidas para exponer la verdad. Isabel, por supuesto, se convirtió en la directora de la fundación, su pasión por la justicia ahora respaldada por recursos ilimitados. Trabajando codo a codo, no solo construyeron un refugio para los valientes, sino que también cimentaron su amor sobre una base de propósito compartido, sanando sus heridas mutuas con cada vida que salvaban. 2 años después, el sol de la tarde se filtraba a través de los vitrales de una pequeña capilla frente al mar. Mateo, vestido con un traje que ya no era una armadura sino una celebración, esperaba en el altar con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. A su lado, Leo, ahora un niño de 8 años lleno de vida, sostenía los anillos con una seriedad adorable. Entonces, las puertas se abrieron e Isabel entró radiante, no como una fugitiva asustada, sino como una mujer que había encontrado su hogar. Su boda no fue un evento social para las élites de Miami, sino una ceremonia íntima, rodeada solo por aquellos que habían creído en ellos. Al decir sí, acepto, no solo se estaban prometiendo un futuro, sino que estaban sellando la victoria definitiva del amor sobre la oscuridad. Una tarde de domingo, 1 año más tarde, la familia Lombardi jugaba en el jardín de su nueva casa, un lugar lleno de luz y risas, muy lejos de la fría opulencia de la antigua mansión. Mientras empujaba a Leo en el columpio, Mateo observó a Isabel, que reía a carcajadas, y sintió una oleada de gratitud tan abrumadora que casi le corta la respiración. Se acercó a ella y la abrazó por la espalda, apoyando la barbilla en su hombro. «A veces todavía no puedo creerlo», susurró él. «Tú nos salvaste, Isabel, nos salvaste de los fantasmas». Ella se giró, sus ojos llenos de un amor profundo y sereno, y negó con la cabeza. Su mirada se desvió hacia Leo, que volaba por los aires, gritando de pura alegría. «Te equivocas, mi amor», respondió ella. Fue él quien nos salvó a todos. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, comparte para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear. Y así, la historia de Mateo, Isabel y Leo se convirtió en una leyenda silenciosa en los círculos de Miami, no por el escándalo que la precedió, sino por la poderosa lección que dejó a su paso. Demostraron que el verdadero hogar no se construye con mármol y cristal, sino con los fragmentos de 2 almas rotas que tienen el valor de unirse para volverse inquebrantables. La pregunta inocente de un niño no solo había derribado un imperio de mentiras, sino que había construido un reino de amor verdadero sobre sus cenizas.
Ya no eran un millonario atormentado y una fugitiva aterrorizada. Eran una familia, un testimonio viviente de que incluso la noche más oscura y desoladora está destinada a terminar cuando una luz, por pequeña que sea, se atreve a brillar con la fuerza de la esperanza. Esta no es solo una historia sobre justicia y venganza, es un relato sobre segundas oportunidades y sobre cómo el destino, a veces, nos presenta las pruebas más crueles para guiarnos hacia nuestra felicidad más grande y auténtica. Nos enseña que el amor no siempre llega en un momento de paz, sino que a menudo florece en medio de la batalla, convirtiéndose en el arma más poderosa y el escudo más resistente. Mateo e Isabel no solo encontraron el amor el uno en el otro, sino que redescubrieron la capacidad de amar la vida misma, probando que un corazón puede romperse en 1000 pedazos y aún así aprender a latir con más fuerza que nunca, sanado por la verdad, la confianza y la pureza del afecto de un niño. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, comparte para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear.